La Diócesis Católica del Paso presenta Catequesis y Liturgia con Flor Montañez y Eva Torres. Comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Catequesis y Liturgia. Estamos felices, contentas de verlos nuevamente ya en Pascua. Feliz Pascua de Resurrección. Recuerde que estos 50 días de la Pascua los tenemos que celebrar como el primer Como día, una sola. con esa alegría, aunque ya estamos en la tercera semana de la Pascua, ya. pues seguimos celebrando eso, que Jesús está Resucitó. vivo, gloria a Dios, y que, bueno, pues está con nosotros cada día. Así es, y así con ese gozo continuar, ¿verdad? Toda nuestra vida. Pero bueno, en estos 50 días que ya vamos avanzados, gozosos en el Señor, alegres para el día de Pentecostés recibirlo con toda esa alegría que viene llevándonos en esta Pascua. Recuérdese que nosotros cristianos católicos somos cristianos de un Cristo vivo. No seamos cristianos de cuaresma, sí, que nos sirva la cuaresma para prepararnos, para reflexionar, para tener un cambio de vida, porque siempre hay algo que cambiar, siempre hay algo que mejorar, y bendito Dios que nos da esa oportunidad cada año y cada día. Cada día para hacerlo, pero siempre con esa esperanza y esa fe que tenemos un Dios que está vivo, un Dios que está con nosotros, un Dios que nos invita, que nos alienta y nos ayuda a hacer eso, a ser mejor cada día. Así es. La iglesia de Cristo vivo, de Cristo que nos mueve y nos lleva a ser mejores. Y este día, este tercer domingo, pues nos tiene el Señor un tema muy importante, muy maravilloso, como todos, como cada evangelio de cada día, pero más allá, pues el del domingo, ¿no? Que el Señor nos tiene un encuentro con Él cada semana en su iglesia y cada una de nuestras parroquias, pero en nuestro programa Catequesis y Liturgia, pues tiene algo muy importante porque pues la liturgia se basa mucho en este pasaje del Evangelio. Sí, así es, porque en este Evangelio vemos a esos dos discípulos de Maús que ya van tristes, decaídos, porque creen que quedó allí en la cruz, en el sepulcro, y todas sus esperanzas, toda su alegría que tenían, porque lo creían, que Jesús era el libertador de Israel, pues entonces ellos van de tristeza con tristeza de regreso, ¿verdad? A Emaús. ¿Y cómo es que el Señor se encuentra con ellos? Viendo cómo cada tiempo litúrgico es como un caminito. Recordamos la cuaresma, o el camino cuaresmal, el camino de resurrección. El domingo, pues el primer domingo de la Pascua, el Señor resucitado. Después vemos 8 días después, el Evangelio nos presenta que 8 días después el Señor se les aparece. Y ahora, pues al parecer estos discípulos pues no estaban ahí presentes y habían emprendido un camino de regreso. 2 discípulos del Señor que se pueden representar pues en cada uno de nosotros. Nos decía el Padre Trigueros, al cual le mandamos un saludo, que es el titular por excelencia de este programa, y que nos quedan sus recuerdos, que esas palabras que también atesoramos, ¿no? Nos decía, ponernos en el Evangelio, situarnos ahí, es lo importante, no nomás irlo a escuchar el domingo, sino situarnos. Y como nosotros nos consideramos unos discípulos del Señor, pues podemos vernos representados en esos 2 discípulos que a lo mejor oyeron de la resurrección, pero como que no les quedó muy claro. Sí, porque pues en algún momento de nuestras vidas los problemas, el estrés, el trabajo, la familia, las enfermedades, nos hacen creer o nos hacen llegar a una tristeza profunda por alguna pérdida, ¿verdad? Pero así como ellos tenían esa tristeza por esa pérdida, por ese desánimo, desaliento, el Señor les dice, no tengan ese desánimo, no tengan poca fe, tengan la certeza. Porque es como ellos iban caminando y como nos puede pasar, ¿verdad? Nosotros en el camino de la vida ir ahí platicando nuestras desdichas y nuestras decepciones, porque ellos iban decepcionados, porque esperaban algo que no obtuvieron, ¿no? Así es. El Señor no cubre sus expectativas. Entonces ellos iban ahí muy tristes, perdón,
comentando todo lo que había sucedido, todo aquello que habían visto, pues muy Sí, triste, muy tormentoso ver a su señor morir de una manera tan cruel, ¿verdad? Y aparte, pues algo que era una injusticia, sí, sobre todo saber, estamos dimensionando el trauma que estos discípulos que lo vieron cargaban, ¿verdad? tal cual era, que era una injusticia porque lo mataron con saña, ¿verdad? Con dolo. Y ya ellos ya van de camino comentando, Ujú, platicando esto, cuando el Señor va a su encuentro. ujú. Y esto es bien bonito, Y ¿verdad? se hace el desentendido. Pues sí que van hablando, ¿verdad? Y me dice, platícame, Plática. A ver, cuéntame tu ¿qué te pesar. pasa? Y bien bonito porque eso es algo de lo que pasa en la oración, ¿no? Sí. El Señor sabe, Ujú. pero le gusta que le platiquemos Sí. que nuestro día, nuestras decepciones, nuestros traumas, Nuestro dolor. ajá, nuestras desilusiones. Ujú. Y él está dispuesto a escucharlas con atención. Sí. Y con mucho cariño y amor. Porque aquí les dice, primero los escucha, muy atento, pero con esa dulzura que caracteriza al Señor, le llama la atención, ¿verdad? Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. Porque en muchas ocasiones de nuestra vida nuestro Señor nos va a decir de esa manera, qué insensato eres, que no he estado yo siempre contigo, ¿verdad? Y aquí se los dice a ellos, qué insensatos, que no creen en lo que está anunciado, ¿verdad? Por los profetas. Entonces, ahí ellos como que se quedaron, me imagino yo, ¿no? La cara de los dos, así con cara de, ¿por qué nos vienes y nos dices eso? Si se supone que tú no sabes qué es lo que sucedió, ¿En ¿verdad? serio no sabes lo que pasó? O sea, no nos estás entendiendo, no nos comprendes. Le dice todo aquello que vivieron. Pero qué importante eso que dices tú, esto que dice el Señor. No saben que esto, porque puede ser una palabra que a muchos les puede sonar fuerte, insensato. Ujú, Pero muchas veces así pasamos ante la palabra de Dios por desconocimiento, por ignorancia, porque estaba escrito. ujú. Y no lo comprendieron, ¿verdad? Y muchas veces nosotros, como pasamos de largo ante la palabra de Dios, porque ahí está y Así no es. la conocemos y pasamos por insensatos ante la palabra de Dios, que no tenemos el acercamiento con ella y también que se nos proclama y Ujú. no, Y no nosotros lo no la reconoce. aceptamos, No, no sabemos reconocer a Dios ahí. Tenemos los ojos velados como estos discípulos. así es, por la tristeza, por el dolor, por lo que haya que sucedido en la vida. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera? Y de esa misma manera que les dice a ellos, ¿acaso no era necesario que el Mesías padeciera? También en nuestras vidas, a veces nos dice el Señor, ¿acaso no es necesario que esto sucediera en tu vida? ¿Acaso no era necesario que esto pasaras para encontrarte conmigo, verdad? Así es. Y el Señor se toma el tiempo Ujú. también de explicarle Explicar todo lo que está escrito de él de mismo. Él Qué mismo maravilloso, y que se ¿verdad? cumplió. Sí. Qué maravilloso, ¿verdad? Encontrarte con el Señor. Bueno, ellos no lo reconocían, pero encontrarte con el Señor y que te explique así, tal cual, cosa por cosa, de dónde estaba escrita su palabra, por qué significaba. Y luego todavía ya te dice, se te revela en su plenitud. Ya cuando ellos le dicen, quédate con nosotros a cenar, ¿verdad? Pero qué bonito también eso que dices tú del Señor, porque este detalle de que otra vez se hace el desentendido. Ujú. El Ya Señor, me o voy. sea, se quiere ir, pero Él no se queda a fuerzas. O sea, No. Él quiere que lo invites. Y como ellos, pues, entre su tristeza y su dolor, supieron esa sabiduría de decirle, quédate, no te vayas, quédate, síguenos acompañando. Ujú, Y el Señor se queda con ellos porque dice ahí también hay que ver esto que se estaba haciendo noche, ¿verdad? ujú. Entonces lo invitan a pasar la noche con él. Cómo es importante aquí la noche. Siempre en las escrituras se nos dice que la noche es una característica también de la tristeza, del Sí, dolor, del momento oscuro de la vida, ¿verdad? Cómo es que en esos momentos en que cae la oscuridad, la tristeza de la vida, y si le invitas al Señor a quedarse contigo, como ellos, que iba cayendo la noche, y ellos le dicen al Señor, quédate, quédate con nosotros, pasa la noche con nosotros. En nuestros momentos de que cae esa noche pesada, esa noche oscura, decirle al Señor, quédate conmigo, quédate esta noche, acompáñame, ¿verdad?
Así es. Y bueno, pues ya lo invitan a cenar. Lo invitan a cenar. Una cena eucarística, diría el padre Ujú. Trigueros. Sí, es cierto. Porque el Señor ahí, ¿verdad? Pues hace este gesto La bendición y de y la parte. fracción. Y entonces ahí ellos lo reconocen, se les abren sus ojos y pueden reconocer al Señor, Ujú. que es Él. Y bueno, ya no, después ya no está. Ya no está, pero les da la fuerza, la valentía. Al momento en el que nos comentaba, nos compartía ahora nuestro sacerdote, que al momento en que ellos reconocen al Señor y ya no lo ven y ya no está, se les cae ese temor, aparte de que se les cae la venda del ojo, de los ojos, de que ya los reconocieron, dice, les da esa valentía de regresar y decir, sí, sí está vivo y voy a volver y voy a continuar, ¿verdad? No, ya les dio ese valor que habían perdido y esa esperanza vuelve a sus vidas. ¿Cómo es esto que nosotros tenemos que ver cuando a la luz de las escrituras vemos nuestra vida? ¿Cómo podemos reconocer que esos momentos que dices tú de tristeza, angustia, desilusión, decepción, de dolor, de pérdida, nos hacen sentirnos en la oscuridad? Ujú. Sentirnos en la oscuridad y con tanto temor, Sí, que dices tú que al reconocer al Señor, como perdieron el temor, al reconocer al Señor, pues pudieron verlo, ¿verdad? ujú, Y pudieron recuperar todo aquello que habían perdido, la alegría, así es. esas fuerzas que tú dices. Y es muy importante también como ellos decían que sentían que ardía su corazón cuando el Señor les explicaba las escrituras. Así es. Y aquí nos queda revelado que el celebrar la Santa Eucaristía, celebrar la Cena del Señor, es que se caigan esas vendas de nuestros ojos y vivir en plenitud esa vida cristiana. Y al comer del cuerpo de Cristo, se nos llena el espíritu de valor y de esperanza para continuar la lucha en nuestras vidas. Emprender el camino de regreso al Señor, a la vida de Ujú. Dios, a la vida de gracia, ¿verdad? Emprender otra vez ese camino porque sé que los discípulos regresaron Regresaron. a Jerusalén, entonces cambiaron Ya no les dio miedo a la oscuridad. su Ya trayectoria. no. Y vemos esto como nos dice Eva, que aquí está basada nuestra liturgia eucarística, ¿verdad? Ujú. Como la primera parte de la celebración eucarística es esa liturgia de la palabra, que es esto que hizo el Señor. Les explicó las escrituras y vemos cómo nosotros en nuestra misa, que llamamos comúnmente, ¿verdad? La Eucaristía, la primera parte se leen las escrituras y el sacerdote no la explica con su Ujú. homilía. Entonces, y vemos cómo ya en esta segunda parte es el Señor a la liturgia eucarística, que es la consagración que llamamos comúnmente, como es ahí en esa fracción del pan donde se reconoce, donde es Jesús que se presenta su cuerpo, Sí. sangre, alma y Y divinidad. divinidad del Señor Jesús. Y nosotros, ¿verdad? Que ojalá que todos reconozcamos al Señor en la Eucaristía. Y entonces Así sí, es. ¿verdad? Caiga todo eso, que salgamos nuevos de cada Sí, de Eucaristía, cada Eucaristía. con esa fuerza y con esas ganas de salir al mundo y decir que Jesús está vivo, Así es. Y con ese valor que nos debe de caracterizar como cristianos. de evangelizar, Así es. de evangelizar, porque ese es el anuncio del Evangelio, que Jesús está vivo. Así es. Y bueno, entonces también ahí, y dice, porque dice, entonces ellos contaron a todos Ajá, por le el camino, contaron a los discípulos. a todos los que pasaban por el camino que habían reconocido al Señor. Entonces, bueno, pues con esa consideración, ¿qué te parece, Eva, si nos quedamos? Sí, claro. Pero se le pedimos que por favor pues no se nos vaya porque nuestro programa continúa. Gracias por continuar con nosotros en su programa Catequesis y Liturgia. Y bueno, pues ahora en nuestro segmento dentro de la liturgia vamos a ver los santos del día. ¿Por qué? Porque pues los santos, cada día se celebra un santo. Ujú. Y estamos en Pascua y celebramos a Jesús resucitado, pero también tenemos ahí nuestros santos, aquellos, ¿verdad? Sí, Entre ellos mártires. Y esos santos que nos inspiran cada día a vivir en santidad y pues también estas personas con las que nos podemos identificar, recordando, ¿verdad? Que no hay pecador sin un futuro.
Sí. ni santo que no tuvo un pasado de pecador Así también. es. Entonces, bueno, pues tenemos un futuro de santidad. Entonces, pues vamos a inspirarnos en los santos del día. ¿Qué te parece, Val? Porque Así no es. tienes ahí unos santos muy Porque vamos camino interesantes. a la santidad y hay que inspirarnos en la vida de ellos. Así que los invitamos a que lean Vida de los Santos, a que se involucren en esa lectura tan rica y tan maravillosa, porque téngalo por seguro que se va a identificar con más de uno. Porque sí tenían muchos de ellos algunas vidas, algunos de ellos tranquilas y algunos de ellos un tanto locas, ¿verdad? Pero como dices tú, el nada que el Señor no pueda transformar. Maravillarnos, ¿no? De cómo obra Dios. Y Sí, si Dios obró en sus vidas, ¿por qué no también en la hacerlo a nuestra. nosotros también? Usted no se haga menor. Así es. Dios está con nosotros. En casos que se creían imposibles, que ya no había remedio, y el Señor transformó completamente la vida de esos santos. Entonces, todos tenemos la oportunidad. Bueno, y este día celebramos a San Fidel. Él nació en Alemania en 1577. Era muy inteligente y estudió en la Universidad de Friburgo, en Alemania. Obtuvo un doctorado en leyes porque él era abogado y era a partir de ahí, después de haberse graduado, se dedicó a ser maestro, profesor de filosofía y letras. Y fue responsable durante 6 años de la educación de algunos jóvenes de, de la región de Suabia, ahí mismo en Alemania. Y ya como abogado, él siendo abogado, bueno, él se involucraba mucho con los pobres y siempre buscaba la manera de dar limosna y ayudar y auxiliar en la vida de los pobres. Y como no tenían para pagar por la defensa, él se dedicaba a defenderlos. Él era su abogado. Así que él se ganó el nombre de el abogado de los pobres, por el pueblo así lo nombraba. Ya por una experiencia que tuvo con un abogado que, que defendía a un poderoso, a un rico, que lo buscó para hacer un trueque, por decirlo así. Quería darle a él dinero para que se dejara ganar y darle el lugar al poderoso. Y él no quiso, claro está, él defendía a la persona pobre y él notó cómo es que Satanás es tan astuto, dice él, para engañarnos como lo hizo con Judas y vender al Señor. Y él veía al Señor en los pobres, con eso lo dijo todo. Entonces, eso lo llamó a entrar a la orden de hermanos menores capuchinos a la edad de 35 años. Ya siendo él de la orden de capuchinos, fue enviado a la región de Recia para consolidar la fe de la doctrina y ya ahí en Sevis de Suiza fue martirizado por los herejes a causa de la fe católica en 1622. Una vida muy interesante. Un santo abogado, un Un santo santo abogado. sacerdote y Ujú, también mártir. así es. Para el día Martes, ya martes. mañana es día de San Marcos Evangelista y para esto Sí, vaya un saludo a todos los Marcos, que por ahí sí, ha de haber muchos, y a la parroquia de San Marcos en nuestra querida diócesis del Paso, que estará celebrando a su santo patrono, sí. San Marcos, que bueno, pues él, como ya sabemos, pues escribió el Evangelio, un Evangelio que está muy plagado de las sanaciones que el Señor hizo, en un Evangelio que se dice que está inspirado por San Pedro, porque Ujú, de todo lo que San Pedro predicaba, porque San Pedro acogió a San Marcos como ujú. hijo, aunque también San Marcos vemos en las escrituras que acompañó a San Pablo en sus viajes apostólicos. Por ahí vemos que incluso una vez desertó San Marcos y Sí. después regresó. Y ¿por qué? Por miedo a la Ujú. persecución y también cómo nos inspiramos, ¿verdad? Muchas veces nosotros vemos ahí en querernos acobardar y a lo mejor dejar el camino del Señor, pero siempre está la oportunidad De de volver. volver. Así es. Entonces,
qué bonito este San Marcos que nos deja este evangelio, que ojalá este día usted se inspire en leerlo, un evangelio Sí. relativamente corto, Ujú. que lo podemos leer, pero pues meditarlo, de tenerlo en el corazón y que nos aliente a ese Jesús que sana. Sí, Entonces, pues San Marcos vemos aquí que él pues fundó también la iglesia de Alejandría. así es. ¿Y cómo es que él se consideraba el taquígrafo, ¿verdad? De San De Pedro. San Pedro. ¿Cómo es que él, después del martirio de San Pablo, se va a ponerse a las órdenes de Pedro? Ya después de temer a la persecución, él vuelve, como dices tú. Y nos muestra a ese Jesús que libera de todo mal. Y bueno, pues también fue mártir, Así como, es. ¿verdad? Al final de todo, aunque huyó por el temor a la persecución, pues murió. Después tuvo la valentía Sí. de entregar su vida en el mar. Y es patrono de Venecia. Así que también allá en la ciudad de Venecia van a estar de fiesta, ¿verdad? Por su patrón. Por este santo patrono San Marcos. Así es. Ya para el día viernes 28 celebramos a dos grandes santos, San Pedro Chanel, presbítero y mártir, y a San Luis María Griñón de Montfort, presbítero. San Pedro Chanel, sacerdote y mártir de Oceanía, fue el primer mártir de Oceanía. Nació en Cuet, Francia, el 12 de julio de 1803. Era muy sencillo y bien educado. Y pues muy joven entró a la secundaria del seminario y él estudió allí para ser sacerdote. Él siguió su formación. Fue ordenado en 1827. El 28 de abril de 1841, San Pedro Chanel es masacrado, convirtiéndose así como al primer mártir. San Luis María Griñón de Montfort, sacerdote, fue fundador de la Compañía de María, también fundador de las Hijas de la Sabiduría y de los Hermanos de San Gabriel. Él falleció el 28 de abril de 1716 a la edad de 43 años, muy joven. Muy joven. Sí, Un santo enamorado de la Virgen, enamorado de la vida. propagador de la devoción, de la verdadera devoción Así de la es. Virgen. María, él tiene muchos escritos, muchos Sí, tratados, de los ujú, cuales nosotros nos podemos enriquecer y aprender y conocer más sobre la Virgen María. María. Y de ahí también sale esta consagración A a la la Virgen. Virgen María. Y hay diferentes formas, ¿verdad? Pero la de este santo Ujú, es muy sonada, ¿verdad? Muy sí, estudiada y se ha hecho de diferentes formas, de 33 días y todo, pero sí, siempre basado en los escritos de este santo, santo. de que se puso por el nombre de De María. María. ¿Por qué? Por esa devoción que le tenía a la Virgen. Y es bonito, yo lo invito a que usted se acerque, empiece por ese tratado a la verdadera Sí, devoción a la Virgen. ¿Por qué? Porque a veces hay ideas erróneas así de es. cómo y que tengamos una devoción verdadera, que conozcamos, que nos acerquemos a María y que, bueno, que bonito que sea a través de este santo en su día. Así es, y no caer en fanatismos o en idolatrías. Entonces es importante saber por qué, cómo, ¿verdad? Como dice Flor, para tener una fe, una buena fe, una sana fe, ¿verdad? Para el día sábado 29, la familia dominica también está de fiesta. Claro que sí, ¿por qué no? Sí, Santa Catalina de Siena, virgen y doctora de la iglesia. Ella era dominica laica. Nació en Siena el 25 de marzo de 1347. Es la penúltima de 25 Wow. hijos. Sí, yo me quedé con cara de, porque ahora en estos días, bueno, tener como nosotras que tenemos 4 hijos, Ya nos ya, dicen que tenemos ya multitud. tenemos muchos. Entonces, imagínese usted, ella es la penúltima de 25 hijos. Wow. Hija de Jacobo, Benincasa y Lapa Piacenti. Es el nombre de sus padres. Desde los 6 años ella quiso consagrarse
totalmente al Señor. A los 15 años, después de que fallece una de sus hermanas, ella decide no contraer matrimonio y se consagra y se va con los dominicos laicos, laica dominica en la época conocida como eran las hermanas de la penitencia de Santo Domingo. Ella, bueno, pues hay muchos escritos ahí de ella, se formó con frailes de la orden de los predicadores, conocidos como orden de predicadores. Busque la vida de Santa Catalina de Siena. Es una vida maravillosa, una vida que ella le pedía al Señor que viviera en ella y ella tuvo la experiencia de una muerte espiritual, se le dice. Entonces busque la biografía de ella para que se involucre más en esta vida que creemos muchas de las veces que nosotros como laicos no vamos a llegar a esa santidad. Y mira, ella es doctora de la Doctora de iglesia. la iglesia. Imagínense qué sabiduría tenía esta mujer para poderle llamar doctora Así de es, la iglesia. Y pues una sabiduría que solo puede venir del Espíritu Santo. así es. Y es de destacar estas santas. ¿Por qué? Porque luego dicen que nuestra iglesia es machista, fíjense, no se deje engañar. Nuestra iglesia también se nutre de la Ajá. vida de mujeres santas, de mujeres que dan toda su vida para Dios, que dejan a su inteligencia al servicio de Dios y de su iglesia, y que la iglesia se nutre de toda esa sabiduría, porque mucho de lo que usted y yo creemos y vivimos en nuestra iglesia viene de estas santas. Así es, y también porque nos dicen que pues la iglesia que no enseñaba, que ella a pesar de no tener estudios, ella tenía una vida espiritual en el Señor grande, pues para que sea llamada doctora de la iglesia, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones el Señor se vale de la ignorancia de la letra, pero no de la ignorancia espiritual, porque esa sabiduría de espiritual la llena el Señor Y y no fíjese tiene usted que precio. nosotros ahorita que estamos en este mundo de la informática, que Sí, estamos ya, que sobreabunda, que podemos y que la querer información está en la mano. y instantánea, sobre Ujú. todo. Entonces, pues no podemos quedarnos y decir que no Así sabemos, o que es. porque rápido está en la palma de nuestra mano poder buscar y ya ni siquiera dijera, usted buscar un libro, está ahí en el teléfono, lo puede tener. Sí, Entonces, la no hay Biblia. excusa ni pretexto para que usted también, no le digo que se lea todos los escritos a lo mejor, qué bueno que lo hiciera, pero pues que busque un poquito, que ya que se quede ahí interesado en lo que nosotros hemos comentado, Ujú. y en él busque algo de ese santo y se nutra un poquito de su vida y Así de es. lo que escribió. En vez de que utilicemos el celular como un instrumento de esclavitud, como es ahora, que esas aplicaciones, no, o de juegos, ¿verdad? Podamos, como dices tú, buscar información que nos nutra el espíritu. Que ahí está el catecismo de la Iglesia Católica, ahí está la Biblia, las cartas apostólicas, todo lo que necesitamos para crecer, ¿verdad? Y que no se quede en el mero conocimiento, Ujú. sino que eso nos lleve a la oración y a la cercanía A a la Dios iglesia, al Señor. y a su iglesia, Ujú. ¿correcto? Y bueno, Así pues es. queremos agradecerles a ustedes el favor de su atención. Queremos agradecerle a Eva por su paciencia y estar aquí con nosotros. Y también a Cristian que usted no No. lo ve, pero aquí nos está dando carrilla y nos controla cada programa. Y es el que nos hace que usted nos vea. También queremos agradecerle a la Diócesis del Paso, al señor Ferni Ceniceros, que es el director de comunicaciones de nuestra diócesis, que es el que nos retransmite en la página de Facebook de la Diócesis del Paso, Así y que es. también pues nos alienta a seguir realizando Este este programa. programa, y que esperemos que sea de mucha ayuda para usted. Y queremos también darle ahí un tip, que busque a echar las redes en todas las redes sociales, Así es. porque ahí está, y que ayude usted también a echar las Sí, redes. ayúdenos a echar las redes en las redes, comparta catequesis y liturgia, comparta también las cápsulas que están allí en este canal de YouTube y Facebook, para que pueda crecer espiritualmente esa persona que lo necesite, tal vez usted o tal vez algún miembro de su familia o algún amigo, con esas cápsulas que nos ayudan a crecer en la fe, en lo espiritual,
en lo social y en nuestra santidad. Cuando oren, inspiraciones, conversaciones de fe, el diaconía, ¿verdad? En YouTube, en TikTok, en Instagram, ¿qué más Facebook. falta? Facebook. Y fíjese usted, bueno, como esos discípulos de Maús, póngase en el camino, déjese encontrar por Dios, Así ¿verdad? Ahí están las redes sociales para eso. También, pues muchas gracias. Le pedimos al Señor que nos bendiga este día y esperamos con el favor de Dios que nos vea el próximo lunes en un programa más de catequesis y liturgia.